Te voy a enseñar a cómo hacer simulacros de phishing en tu empresa, porque es una de las formas más efectivas para preparar a tu equipo frente a ataques de ingeniería social y los cibercriminales. A mí me ha tocado hacer cientos de simulacros y además he visto cómo los hacían esas mismas empresas desde dentro. Así que gracias a toda esa experiencia, dentro de este vídeo vamos a ver qué es el phishing, cómo piensan los atacantes, los típicos phishing o los tipos de phishing que existen, las 3 opciones para hacer simulacros, cómo podéis vosotros diseñar un simulacro correctamente y la ejecución y métricas que debéis seguir. Pues si no me conoces, yo soy Paco Rubio, soy un hacker ético, soy fundador de la empresa de ciberseguridad Hablock y he hecho cientos de simulacros para clientes, como te he mencionado antes. Así que, gracias a eso, como te he dicho, vamos a empezar con el primer punto. ¿Qué es el phishing? Bueno, el phishing, por si no lo conocéis, es una técnica de ingeniería social. La ingeniería social, por así decirlo, es el arte de engañar a las personas. Yo digo muchas veces que es una cosa que realmente no es tan técnica, sino es algo más psicológico. Esto se basa en la pura psicología humana, exactamente, ¿vale? Por lo tanto, esto pues tiene como objetivo obtener las credenciales, es decir, que yo te hago un ataque de ingeniería social y consigo tus contraseñas, o ejecutar alguna acción, ya sean pagos, ya sean descargas, accesos, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué vectores de entrada tenemos? ¿Por dónde se puede realizar un ataque de phishing? Bueno, pues el correo electrónico es el más común, esto es lo que se ve en la mayoría de casos. Luego tenemos el smishing, que es a partir de SMS, el típico SMS que nos ha llegado a todos de un correo, del banco, de lo que sea. Y el phishing, que este tiene mucha repercusión hoy en día, ya que es en base a las llamadas, ¿vale? Por ejemplo, si te clonan la voz y lo utilizan para llamar a alguien, sería un ataque de phishing. Sí que es verdad que estos son los principales, el correo es el más común, pero también hay otro tipo de ataques, también se pueden hacer a través de redes sociales, como puede ser LinkedIn, ¿vale? O Instagram. Por lo tanto, hay que tener un poco de visión general e intentar cubrirlas todas. Sí que lo primordial es el correo, porque es lo más común, pero si podemos hacer más variedad de ataques, mucho mejor, porque así los empleados de la empresa van a estar mucho más protegidos. Ahora, ¿cómo piensa un atacante? Esto es muy importante entenderlo, ya que si sabemos cómo piensa un atacante, si sabemos su mentalidad, tenemos mucha ventaja frente a ellos. Por lo tanto, los atacantes de hoy en día no suelen explotar tantas vulnerabilidades técnicas, no son tantas cosas así demasiado profundas, sino que intentan explotar las emociones. Es decir, se aprovechan de la ingeniería social, como te he dicho antes. Usan emociones como la urgencia, que la urgencia de hecho es una de las cosas con las que hay que tener mucho más cuidado, y siempre que hagamos un mensaje con urgencia, te lo digo yo siempre en todas las formaciones, hay que tener una señal de alerta cada vez que veamos algo con urgencia, ya que es de lo que más usan. Y pues un ejemplo sería decirte, oye, si no haces tal acción, tu cuenta será bloqueada. Eso es meter urgencia. O haces una cosa en un momento, o va a pasar tal cosa. Está la parte de autoridad, de que, oye, el atacante se haga pasar por alguien que tenga mucha más autoridad, como puede ser el jefe, y de aquí vienen los ataques BEC, Business Email Compromise, del que ya hablaremos en otro vídeo, por lo cual hace que tú como empleado, si piensas que alguien con mayor autoridad te ha pedido algo, pues es más posible que lo hagas. También está el caso del miedo, por ejemplo, que si no haces tal cosa vamos a despedirte, vamos a tomar tal represalia, va a pasar tal cosa negativa. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que usan emociones. Estos son unos ejemplos, pero se puede usar casi cualquier emoción para explotar, por así decirlo, a una persona. También utilizan mucho el contexto. Los atacantes al final hacen una investigación profunda de OSINT, de fuentes abiertas, y buscan muchísima información. De aquí, pues sacan un contexto que ya sea, pues, oye, sabemos que un empleado publica tal cosa en redes sociales y esto nos dice que cuando se toma un café siempre le gusta hablar con sus compañeros, ¿vale? Todo este tipo de cosas a ellos le da un contexto que les permite hacer un ataque más realista. Y esto es muy importante para diseñar un simulacro, ya que si tenemos el contexto de las personas, si hacemos una investigación de la empresa, podemos hacer ataques mucho más realistas. Por lo tanto, después de eso vamos a ver los tipos de phishing. Vale, hay dos tipos de phishing. Está el bulk phishing y el spear phishing. El bulk phishing, que es el primero que vamos a ver, es el típico correo en masa, es un correo sin personalización, ¿vale? Es el típico correo del príncipe nigeriano que
que en su momento pues robó bastante dinero, sí que es verdad que hoy no funciona, pero no tiene personalización, ¿vale? Es un correo pues muy general, no tiene personalización como he dicho, está escrito a muchísimas personas, ¿vale? Esto no está escrito para una empresa ni mucho menos, sino que está escrito para un grupo muy grande de personas, normalmente miles, sino millones. Como ejemplo aquí he puesto una red de pesca, ¿vale? Para que lo entendáis, porque es como que ponen una red y a ver quién cae. No es algo nada personalizado, no incluye nombre, como he dicho. Es a muchas personas, no tiene apenas personalización, pero no requiere mucho tiempo, ya que es una plantilla para todos. Por lo tanto, este tipo de phishing no es muy realista, ¿vale? Hay que entender que pues, la gente no suele caer, pero sí que es verdad que si lo haces en masa, pues hay gente que pica por estadística. Entonces, una vez que entendemos el bulk phishing, vamos a irnos ahora al spear phishing, ¿vale? Esto yo lo comparo con la pesca con arpón, ¿vale? Hay que entender que al final el spear phishing es un ataque mucho más personalizado, es algo mucho más específico y pues bueno, aquí he puesto un ejemplo de un correo que hicimos nosotros en una campaña en el que bueno, al final tú lo que haces es hablarle a una persona específica, utilizas cosas de su equipo, utilizas mucho contexto, es un mensaje privado que parece que te habrán escrito específicamente para ti. Y yo lo comparo en este caso con la pesca con arpón, ¿vale? Es algo muy cuidadoso, es algo muy personalizado, muy específico y pues bueno, esto funciona más, ¿vale? Tiene mucho más realismo, por así decirlo, entonces la gente cae mucho más y esto es un tipo de ataque que cada vez se ve más, por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Sí que es verdad que a un atacante pues le quita mucho más tiempo, ¿vale? Porque al final si tienes que hacer un ataque por cada empresa, por cada persona, pues cuesta mucho más, pero como he dicho es mucho más realista, pica mucho más la gente no está tan preparada y este es de los escenarios más atractivos para hacer un simulacro. Por lo tanto, una vez que entendemos los dos tipos de phishing, vamos a irnos a las tres opciones que tenéis para hacer un simulacro. Primero estarían las plataformas de simulacros, ¿vale? Yo he puesto aquí dos ejemplos, sería KnowBe4 y Cyberpilot. Hay muchas plataformas, pero lo que hay que entender de las plataformas, sean las que sean, es que, bueno, utilizan plantillas, ¿vale? Utilizan plantillas, lo cual nos recuerda mucho al bulk phishing. Es decir, no son casos personalizados, ¿vale? Suelen ser, bueno, sí, puedes personalizar lo que es el nombre, lo que es el correo, pero muy pocas cosas. Entonces, al final dependes de que las plantillas sean buenas. También hay que tener en cuenta que en español no suele haber tanto soporte, ¿vale? Esto es una cosa a tener en cuenta. Y pues hay veces que no son tan realistas, ¿vale? Porque al final una campaña de una plantilla de una empresa, pues hay veces que son escenarios que no tienen nada que ver, hay veces que metes cuentas personales como la de LinkedIn y se mezclan muchas cosas que quitan realismo muchas veces. Entonces, todo esto son desventajas. Sí que es verdad que tenemos por otro lado algunas ventajas, que es que requiere muy poco tiempo, ¿vale? Estos son pues empresas a las que tú les pagas, tienen una aplicación web en la que tú inicias sesión, cargas a tus empleados y tú vas programando campañas. Eso es al final mucho más cómodo, requiere mucho menos tiempo y pues al final tiene la ventaja de que no te quita ni recursos apenas ni tiempo, por lo que es mucho más cómodo. Entonces, una vez ya entendemos las plataformas que al final se basan en escenarios, plantillas que no son muy complejos, tenemos la infraestructura propia. Esto significa que tú dentro de tu empresa montas todo, tú diseñas los simulacros y vosotros preparáis todo desde el principio al fin. ¿Cómo podría lucir una infraestructura propia? ¿Vale? Pues bueno, aquí tenéis una sugerencia de cómo podría lucir. Son bastantes cosas, pero lo más normal es que se compre un dominio, lo tenéis que comprar, tenéis que configurar los registros DNS, tenéis que hacer pues típicos ajustes para que los correos lleguen. En muchas ocasiones hay que calentarlos, requiere mucho tiempo en ese sentido. Hacer un servidor SMTP, esto es lo que recomiendo yo y es el estándar para simulacros de phishing, que es hacer un servidor de correo electrónico en local en el que vosotros mandéis los correos. A partir de ahí tenéis que escribir tanto los correos electrónicos como las landing page, os tenéis que poner a crear esa landing page, a escribir el HTML
Y lo que es el estándar hoy en día empresarial es usar GoFish, ¿vale? GoFish es como que una infraestructura de código abierto que no es tan dificultosa de implementar, por la cual pues tenéis, como aquí vemos, un dashboard con pues estadísticas, os deja programar las campañas, os deja hacer todo ese tipo, y con esto, con esta opción pues tenemos mucha soberanía digital. Así pues tú sabes tus datos dónde van, tú los gestionas todos y pues en ese sentido no tienes ni que pagar prácticamente nada, solo registro del dominio y servidores si tienes que comprarlos, a no ser que usen los propios, pero como he dicho, requiere mucho tiempo porque al final el setting tenéis que pensar que lo vais a hacer vosotros, lo cual es una desventaja. Entonces aquí perdemos muchísimo tiempo porque hacer todo esto requiere mucho tiempo. Al final tenéis que montar toda la infraestructura, pero luego cada campaña vosotros tenéis que hacer los correos, aseguraros de que funciona, hacer las landing page, lo cual requiere mucho tiempo. Además, tenéis el riesgo de que se haga mal y se expongan las propias claves de los usuarios y pues al final tenéis algo más abierto, es una exposición más. Hay que saber hacer esto para evitar tener un vector de ataque más, que es este propio servidor. Entonces, la ventaja al final es autonomía, ¿vale? No dependes de nadie. El dinero, al final, esto te cuesta muy poco la infraestructura, por lo tanto, eso es otra ventaja. Y aquí hay que hacer el balance de lo que se quiere. Quizás en vuestro caso es más interesante, oye, aunque tenemos que invertir mucho tiempo, quizá hay una persona que se tiene que formar y aprender cómo hacer esto, pero tenemos la ventaja de tener más autonomía, todos estos datos son nuestros y evitamos perder tanto dinero, y pues nos asumimos perder ese tiempo, que una persona se dedique a eso, una o varias personas, con el riesgo que eso conlleva, además sin tener en cuenta de que esa persona quizás, si no tiene experiencia haciendo simulacros, no van a estar tan conseguidos como una persona que sí lo haga. Entonces, a partir de ahí vamos a irnos al tercer punto, que son los simulacros avanzados gestionados. Aquí yo te voy a hablar desde mi perspectiva, porque estos simulacros son como los que hacemos nosotros en Hablock, que están basados en OSINT real, es decir, la investigación de esa empresa, tienen mucho contexto y mucha información, son escenarios adaptados a la empresa. Hay simulacros de speed phishing avanzado, es decir, son casos hiper específicos que en otros escenarios, por ejemplo, las plataformas no se hacen, esto no se refuerzan ni se aprende ahí, y a diferencia de la infraestructura propia, os ahorráis hacerlo vosotros. Además, tenéis la ventaja de que esto ya está gestionado completamente y no tenéis que invertir tiempo. Por lo tanto, aquí se gana mucho tiempo, ¿vale? Se gana unos simulacros de calidad, ¿vale? Calidad del simulacro como tal, personalización, realismo, es decir, esto la ventaja que tiene es que son simulacros, como he dicho, más específicos que entrenan a los usuarios de esta manera que de otra forma no se haría. Como desventajas, eso sí, tenemos que esto suele tener más costo, por lo tanto, menos dinero para nosotros como empresa, y sí que es verdad que a diferencia de la infraestructura propia, no tenemos tanta autonomía, ¿vale? Porque lo gestionan otras personas, pero al final hay que hacer un balance entre, oye, invertimos tanto dinero, pero tenemos estos simulacros hiper personalizados con mucha calidad y no tenemos que invertir tiempo, ya que nos lo gestiona otra empresa, ¿vale? Así como lo hacemos nosotros, sí que es verdad que hay empresas de ciberseguridad que también lo hacen. En este caso es nuestra especialidad y yo te hablo cómo lo hacemos. Hay muchas empresas que pues tienen más de plantillas o no son escenarios tan específicos ni con tanta experiencia, pero es muy interesante pues ver las opciones que tenéis. Un ejemplo podría ser de ataque de spear phishing, el ataque Beck, que es el del que te hablé antes, que esto es un escenario hiper específico. Y bueno, como te he dicho, esto es lo que hacemos nosotros en Hablock. Al final tenemos muchas opciones. Entonces, ¿cómo se diseña un simulacro correctamente? Vale, independientemente de cómo se haga, hay cosas que se tienen que cumplir sí o sí. Primero que nada está la parte legal y de control. Hay que tener aprobación interna. En muchos casos hay que coordinarse con recursos humanos y hay que cumplir la RGPD, es decir, no almacenar credenciales reales, minimización de datos, ese tipo de legislaciones de seguridad. Si lo hacemos nosotros, es decir, lo hacemos de manera interna, esto hay que tenerlo muy en cuenta porque eso es muy importante, y si no se cumplen las legislaciones hay multas que son bastante importantes. Además, como segundo punto, hay que intentar definir unos objetivos para esas campañas, ya sea una tasa de clic, una tasa de gente que ha pues metido sus credenciales y una tasa de reporte. Hay que definir qué objetivos tenemos, qué métricas vamos a medir y qué queremos conseguir. Aparte, hay que definir siempre un contexto del ataque, es decir,
No es lo mismo un ataque que va a ir para finanzas, que para recursos humanos, que para informática. Cada escenario suele tener pues un contexto y algo específico. Por ejemplo, como he dicho antes, para finanzas tiene mucho más sentido que hagamos un ataque clonando unas facturas que pasando CVs, currículums, que iría más para recursos humanos. O para pasando tickets o alertas de seguridad, que eso pues pega mucho más con informática. Ahora, ¿qué tipo de simulacros existen? Nosotros los definimos en dos tipos. Están los de Credential Harvesting, que es básicamente conseguir credenciales, es decir, tenemos una landing page, una página web en la que los usuarios cuando entran, pues deberían de dejar sus credenciales. Esto es lo más común y son los escenarios que yo más recomiendo hacer, sobre todo en un principio. Ahora, también está la otra opción de hacer un simulacro de archivos adjuntos. Es decir, yo puedo adjuntar un PDF, un archivo .exe, algún tipo de archivo con el objetivo de que una persona dentro de la empresa se lo descargue. Ahora vamos a ver lo que tenemos que tener en cuenta, pero es muy importante que estos adjuntos sean únicamente con el objetivo de medir quién los descarga y, si es posible, quién los abre. Básicamente porque el objetivo de un simulacro es ver si alguien abriría o descargaría o pondría sus credenciales en un caso real, no de intentar pues infectar a la empresa que pues no tendría ningún tipo de sentido. Por lo tanto, una vez que ya sabemos cómo diseñar un simulacro de manera correcta, de manera exitosa, ¿cuál es la forma correcta de ejecutarlo y qué métricas deberíamos sacar? A nivel de ejecución está la parte de envío progresivo, hay que intentar mandar los mensajes de manera progresiva, ¿vale? Para pues, evitar filtros anti-spam. Hay que evitar también patrones y hacer una monitorización de los resultados, ¿vale? Esto es una parte lógica, es todo bastante similar. Por lo tanto, no vamos a ahondar dentro de ello. Ahora, a nivel de métricas, lo que es el estándar y lo que recomiendo yo es la tasa de apertura, ¿vale? Cuánta gente abre lo que es el correo, ¿vale? La tasa de clic, cuánta gente pincha en lo que es el enlace, cuánta gente deja sus credenciales, ¿vale? Hay que medir cuánta gente pues deja sus credenciales, que es lo más importante, o cuánta gente se descarga un archivo si es el caso, y la tasa de reporte, ¿vale? El estándar sí que es verdad que suele ser las tres primeras, la tasa de apertura, de clic y de adjuntos, o de dejar las credenciales. La tasa de reportes es posible medirla porque nosotros la utilizamos para premiar a los usuarios que reportan el correo, ya que esto es un comportamiento positivo y si se puede medir, mejor, ¿vale? Pero bueno, al final el estándar son estas tres y si es posible la tasa de reporte. Ahora, es súper importante la interpretación, porque una vez que saquemos los datos, que hagamos el simulacro, hay que estudiar en base a esos resultados las próximas acciones. Es decir, si vemos un clic muy alto, quizás haya un problema bastante grande en la cultura de la empresa, ya que muchos empleados abren un enlace cuando no deberían. También la tasa de submit, la tasa de gente que pues deja sus credenciales, si es alta, pues esto es un riesgo súper importante porque significa que hay gente, en un caso real de phishing, pues deja ya sus contraseñas, lo cual es sumamente crítico y hay que, tener mucho esto en cuenta porque como haya mucha gente que deje sus credenciales, es un peligro muy importante. Y por último, la tasa de reportes, si es baja, pues también puede indicar que no hay mucha cultura, ¿vale? Que la gente no está acostumbrada a reportar correos falsos, lo cual es muy recomendable que hagan. Bueno, y en base a todo lo que hemos visto en este vídeo, a partir de aquí ya puedes tomar decisión y empezar a hacer simulacros de phishing. Sí que es verdad que pues tenéis varias opciones, tenéis varias formas de hacerlo y al final tenéis que estudiar lo que sea más inteligente para vosotros, ¿vale? En caso de que, queráis trabajar con nosotros tenemos una oferta que es muy curiosa, es que nosotros trabajamos, tenemos un servicio específico que es durante un mes, son distintos tipos de simulacros y en caso de que no caiga nadie, que nadie ni nos dé sus credenciales, ni se descargue un archivo, no cobramos, ¿vale? Este servicio, nosotros tenemos tanta confianza en que hacemos simulacros de muy alta calidad y que la gente cae sí o sí, que pues tenemos esta garantía específica que, os puede ser muy interesante. En caso de que no caiga nadie, pues os sale de forma totalmente gratuita. Y en caso de que sí que caiga, que es lo que pasa siempre, o en la mayoría de casos, nosotros lo que hacemos es hacer una formación a todo el equipo. Por lo tanto, yo te voy a dejar un enlace en la descripción, ¿vale? Si te parece interesante, nuestro servicio se llama One Shot. Puedes buscar más información en la web, es solo rellenar un formulario y, te informamos cómo funciona. Si tenéis cualquier tipo de dudas, pues lo vemos. Y como te digo, no perdéis nada, son 30 días de simulacros.
que, oye, no tenéis que hacer nada, lo gestionamos nosotros, pues así puedes ver si en tu equipo cae alguien, cuánta gente cae, cómo lo harían y se llevan una formación en caso de que caigan. Así que bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que ahora sepáis cómo podéis hacer simulacros de phishing, porque es algo, como he dicho al principio, es algo súper crítico y que, oye, yo veo muy importante y pues ahora sabéis cómo funcionan, cómo hacerlos. Es muy importante todo lo que hemos mencionado en este vídeo. Así que un abrazo y manteneos seguros.